Muy buenas noches, amadas hermanas. Reciban un cordial saludo de su iglesia Vida Eterna. Nuevamente nos encontramos en este momento para presentar un tema muy hermoso y muy interesante en este episodio número 14 de Café Literario para Mujeres. Y bueno, mujeres valientes y esforzadas, espero que ustedes ya estén expectantes a la palabra que nuestro Señor va a compartir con cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque por medio de su Espíritu Santo nosotros vamos a estar aprendiendo. Y bueno, para eso aquí también va a estar presente nuestra hermana Karina Acosta. Ella trae esta palabra donde el Señor le ha hablado a ella, donde vamos a aprender muchísimo, donde va a hablar de una mujer que tuvo un encuentro con nuestro amado Jesucristo. Y bueno, ahí donde tú estás, ponte cómoda, ve por tu café, por tus galletitas, por tu pancito, por tu libreta, por tu lapicero, para que tomes nota de cada palabra que para ti sea de gran bendición, que para ti te va a edificar muchísimo y que sabes que te va a ayudar. Bueno, hermanas, y si hay algún hermano por ahí presente, también esta palabra es para ti. Toda palabra que viene de nuestro Señor Jesús es para cada uno de nosotros. Bueno, les dejo con mi hermana Karina Acosta y nos vemos más tarde. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanas, tengan todas ustedes, el Señor me las bendiga. Es un placer para mí estar en esta noche y poder compartir la enseñanza que nuestro Jesucristo nos tiene hoy, que es el tema de la mujer samaritana. Mi nombre es Ana Karina Acosta Mejía. Les invito, hermanas, ahí donde están en su casita, a elevar una oración. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar, Señor, en este lugar, Padre. Es un privilegio para mí, Señor, que tú seas, Señor, usando en esta noche, Señor, mis labios. Señor, en esta noche te entregamos este tema, Padre, esta enseñanza, Señor, que tú vas a ir desarrollando, Padre, porque eres tú, Padre, el que tú la vas a dar, Señor. Nosotros somos instrumento en tus manos, Padre. Te damos todo derecho legal, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, tocando los corazones, Padre, de las personas, Señor, de las mujeres que van a escuchar, Señor, este tema, y tocando también mi corazón, Señor, que tú nos enseñes, Padre, como tú le enseñaste a esta mujer samaritana. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanas, les invito a que vamos a conocer quién fue la mujer samaritana, cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, llegar a ese pozo. Y la historia nos dice que esta mujer era una mujer que vivía en Samaria. Ella no tenía nombre porque la Biblia no nos menciona un nombre de ella, pero esta mujer era una mujer rechazada, una mujer que no era aceptada en el lugar donde ella vivía. Y para saber por qué esta mujer era rechazada, por qué esta mujer en ella había mucho dolor, era una mujer que su corazón estaba vacío, pero llega nuestro Señor Jesucristo a este encuentro con ella. Y hoy vamos a saber qué pasó con esta mujer, qué hizo Dios en el corazón de esta mujer. Les invito, hermanas, a que leamos el versículo. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 al 42. Les invito a leer, si me acompañan, vamos a leer del 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí vemos, hermana, que Jesús decide en su ministerio. Él decide irse a Judea, marcharse por un tiempo y pasar a Galilea. ¿Por qué él decide esto? Porque Jesús no quería involucrarse en discusiones que tenían los fariseos al oír decir que Jesús era el que hacía y bautizaba más discípulos que Juan.
Pero el camino que Jesús tenía que, para poder llegar a Galilea, tenía que pasar él por Samaria. Y este camino que Jesús tenía que recorrer eran 3 días para poder llegar a Samaria. ¿Por qué Jesús decidió ir a Samaria o no pasar directamente? Porque entre los judíos y los samaritanos había una enemistad. Eso quiere decir que los judíos y los samaritanos no era una... Ellos tenían mucho odio. La Biblia habla una parte que en ellos había odio porque los samaritanos, ellos idolatraban otros dioses. Ellos no adoraban a Jesús. En este momento Jesús decide el camino para llegar a Samaria. Él no se puso a pensar todo lo que tenía que pasar para llegar a este lugar. Él no vio las diferencias que habían entre ellos. Él decide ir, Jesús decide ir a Samaria. Él decide, pero ya Jesús, al ir a Samaria, él ya iba con una misión que su Padre lo había enviado. Y vemos en el versículo donde dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dijo a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús iba cansado. En ese momento él se detiene en ese pozo porque él llevaba una misión. Él llevaba un propósito por el que él tenía que llegar ahí. Y el propósito de él era que era una mujer samaritana quien lo estaba necesitando urgentemente. Sin embargo, él en su omnisciencia sabía que en qué hora llegaría esa mujer que tenía tanto dolor en su corazón hasta ahí para llegar a sacar el agua del pozo. A través de esta historia, hermanas, nos damos cuenta que aquí comienza un encuentro con Jesús, con esta mujer samaritana. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Esta mujer llega al pozo, pero ella no sabía que ahí encontraría a Jesús. Ella no estaba preparada para ese momento que él había llegado a ese pozo para darle esa agua que ella necesitaba, que él necesitaba, porque él le dice: dame de beber. Cuando él le dice: dame de beber, ella se queda sorprendida porque era un judío quien le estaba pidiendo agua. Y para ella eso fue algo muy importante porque nadie a ella le había hablado de la manera en que Jesús le habló. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La historia también nos habla que un judío no podía ni hablarle a su esposa en la calle, porque para ellos ese era algo que no aceptaban ellos, tener una relación con una mujer, aunque fuera su esposa. Imagínense para esta mujer, que nadie la tomaba en cuenta en su lugar. Para ella fue algo muy importante que Jesús hizo. ¿Y por qué lo hizo Jesús, hermana? Porque Jesús no vio la condición en que esta mujer samaritana se encontraba. Sin embargo, él ya sabía el propósito por lo que había llegado a este lugar. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es aquí donde vemos, donde Jesús le dice a la mujer que él es el que le puede dar esa agua, que él es el que le puede sanar y llenar ese vacío que ella tiene. El don de Dios al que se refería Jesús, él se refería al regalo más hermoso que
ella podía recibir de parte de Dios. Pero ella todavía en este momento no se daba cuenta de quién era Jesús, de quién era ese judío que le estaba ofreciendo el don de Dios y ese regalo hermoso que todos recibimos, que es la salvación. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Todavía la mujer no entendía y no comprendía lo que Dios quería para ella y lo que Dios le estaba ofreciendo en ese momento, cuando le decía que si ella supiera quién era el que le estaba ofreciendo esa agua viva. Y le contesta a ella: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella todavía no identificaba en el lenguaje que le hablaba Jesús, que le estaba ofreciendo esa agua de vida. Y en este momento ella se sintió privilegiada porque él le pidió esa agua, porque él le estaba pidiendo esa agua que a ella nadie le pedía. Y Jesús se refería al agua espiritual y ella se refería al agua material. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob?, le dice ella. Pero él le contesta que él era más importante que Jacob, que él le podía dar esa agua de vida con la que ella podía sanar ese dolor, con la que ella podía llenar ese vacío de su corazón. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le decía a ella que esa agua que ella había tomado del pozo de Jacob jamás la había llenado y había llenado ese vacío. El único que podía llenar ese vacío que ella presentaba en su vida espiritual era Jesucristo. Mas el que bebiere, y él le contesta: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesucristo le da una promesa y le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí él está dando una promesa que si ella aceptaba esa agua que él tenía para toda su vida, podía llevar un cambio, una salvación a su vida, siempre y cuando el ser humano acepte recibir a Jesucristo en su corazón. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí ella, hermanas, le dice que le dé de esa agua, pero ella estaba contemplando ella pensaba que era una agua natural, pero ella estaba tomando en cuenta su comodidad de ella, porque ella no quería ir y regresar a buscar agua. Pero Jesucristo se refería al agua que él le podía dar, que era el agua viva, que era la salvación en ella, y para que ella pudiera llevar una vida eterna como Dios le estaba mostrando. Pero ella no entendía el lenguaje de Jesucristo. Aún todavía no se daba cuenta que el que estaba con ella era el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí vemos, hermanas, cómo Jesucristo la confronta con el pecado, la confronta con su realidad. Y él le dice a ella: ve y llama a tu marido y ven acá. Ella se quedó sorprendida. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí ella se da cuenta de todo lo que Jesucristo le dijo. Jesucristo la confrontó con su realidad, le dijo todo lo que ella había hecho. Y aquí a ella le llama la atención de la manera en que Jesús le dice toda su verdad de su pasado y de lo que ella estaba viviendo, había llevado una vida en pecado.
Ella le contesta: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo fue directo al asunto. Él llamó a las cosas por su nombre. Él no anduvo buscándole todo lo que ella había pasado. Él siempre llama todas las cosas, las llama por su nombre. Y yo creo, hermana, que cuando vivimos en una etapa donde no queremos aceptar la vida que estamos llevando, como esta mujer, que Dios la confronta con su realidad, con la realidad que ella estaba viviendo, que Dios le dijo cuántos esposos había tenido, que aún así ella vivía con una persona que no estaba casado con ella. Yo me imagino que esta mujer se sintió una mujer descubierta, una mujer con pena, con dolor, y cuando la persona empieza a sentir culpabilidad y fracaso en su vida, puede llegar Jesucristo a sanar y a cambiar todo eso, lo que esté pasando la persona, como esta mujer samaritana, que se da cuenta que Jesucristo la confronta con su realidad. Pero aquí es algo muy importante: cuando el ser humano acepta que está viviendo en pecado y quiere cambiar su vida y recibe a Jesucristo como su único Salvador, Él es el único que puede transformar la vida de la persona, como se lo estaba diciendo a la mujer samaritana. Continuamos con la lectura. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscarán que le adoren. Aquí Dios nos habla que Él no ve el lugar. Para Jesucristo el lugar no es importante donde tú le adores. Aquí Dios pedía que se le adorara en espíritu y en verdad, que cuando adoremos lo hagamos con nuestro corazón entregado, con un corazón limpio, con un corazón honesto, con un corazón sincero, porque Dios ve nuestro corazón, porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que no seamos personas que ahorita estemos adorando a Cristo aquí en el templo y afuera. No, Él nos quiere que seamos esos adoradores en donde quiera, en donde andemos, que hablemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, no declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Imagínense qué privilegio para esa mujer samaritana cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cuando yo leía esta lectura, yo me imaginaba ese momento en que estaba esta mujer, de escuchar que era Jesús el que estaba ahí con ella, que era el que le había dicho toda la verdad de lo que ella estaba viviendo, de cómo se encontraba en su vida. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Sus discípulos a Jesús lo honraban. Ellos no lo interrogaban qué hacía o qué no hacía. Ellos se maravillaron porque ellos sabían que los judíos con los samaritanos no podían entablar una conversación. Sin embargo, Jesús no vio eso. Jesús no vio de dónde venía esta mujer, cuál era su origen. Jesús llegó ahí porque llevaba un propósito para con esta mujer samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Aquí vemos algo muy importante. Ya la mujer dejó de ver las cosas materiales. Ella incluso dice la palabra, dice, dejó su cántaro. O sea, ya no le importó a esta mujer
si el cántaro se lo llevaban con el agua. Ella decidió ir a testificar allá en la ciudad de Samaria a los samaritanos, a los que se encontraban ahí, de lo que Dios estaba haciendo con ella. Y le dice ella a los samaritanos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella todavía no se daba cuenta de quién era Jesucristo, de quién era el que le estaba hablando, de quién le estaba ofreciendo esa salvación. Pero algo que vemos muy importante aquí es que ella fue y testificó, fue a decir a Samaria, a los demás hombres, de lo que Dios estaba haciendo con ella. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesucristo se refería a la comida que Él estaba dando, era la comida espiritual, lo que había empezado con esta mujer samaritana. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que hagas la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios había empezado una historia con esta mujer. Y había empezado esa voluntad que el Padre le había enviado a hacer en la ciudad de Samaria. Y dice aquí que acabe con su obra. Entonces Jesús le dice un proverbio a los discípulos: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí Dios les daba a entender a los discípulos que ya estaba listo, que ya los blancos para la siega estaba listo. ¿Qué quiere decir? Que lo que la mujer había ido a decir a Samaria en la vida de las demás personas, de los más samaritanos que vivían en esta ciudad, ya estaba lista para lo que Jesús estaba preparando. Entonces Jesús le decía a los discípulos: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo era el segador. Jesucristo era el quien recibía el salario, porque Él ya se encontraba trabajando en sus labores. Él ya estaba trabajando en sus labores, en su trabajo. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta palabra aquí nos da a entender que en una iglesia se refiere a que todos trabajamos con un solo fin: extender el reino de Dios. Y eso era lo más importante, cada quien hacía su parte. Aunque vemos ahí que no todos haremos lo mismo, unos evangelizarán, otros serán profetas, otros serán predicadores, pero todos con el mismo fin, para lograr que esto funcione. Todos tenemos que estar en el mismo sentir. Aunque hagamos diferentes cosas, la meta es llegar a la carrera que Jesucristo nos ha enviado, que es ir y evangelizar, ir y predicar su palabra, porque es lo que nos da a entender aquí Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer fue alegre. Yo me imagino a la mujer cuando estaba yo preparando el tema. La mujer iba contenta de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios le había dicho, que había tenido 5 maridos y que no era una mujer que vivía, que era feliz. Ella fue y lo predicó, hermana. Ella no se cayó. Y yo creo que aquí es algo muy importante que nosotros debemos de hacer: ir y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la salvación que ha dado a nuestra vida, todo el cambio y la transformación que Él ha hecho en toda nuestra vida. Es importante ir
siempre decimos, es que tengo que estar preparado para ir a predicar, tengo que saber más para ir a hablarle al vecino, a la hermana, al primo, y no, hermanas. Ella aquí nos enseña, la mujer samaritana, que ella no sabía. Ella fue y dijo lo que Dios le había dicho. Ella no conocía una Biblia, ella no conocía un tema, y nosotros siempre ponemos como excusas, no, tengo que estar preparado para ir y predicar la palabra, tengo que hacer esto. No, hermanos, debemos de aprender el ejemplo que hizo la mujer samaritana. Ella fue y testificó lo que Jesucristo había dicho en su vida y había hecho en ese momento. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron allí 2 días. Ellos le pedían a Jesús, y Jesús decidió quedarse con ellos, y creyeron mucho más por la palabra de él. Esto nos da a entender que los samaritanos creyeron con todo su corazón, creyeron en nuestro Señor Jesucristo, en que Él era el Salvador del mundo, en que Él era el que ellos esperaban en esa ciudad de Samaria. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, hermanas, ¿qué nos enseña esta historia de la mujer samaritana en el encuentro con Jesús? Que fue una mujer fracasada, una mujer dolida, una mujer vacía, una mujer que no la llenaba nada, que ella hacía mucho tiempo que ella iba al pozo de Jacob, y esa agua que ella tomaba de ese pozo nunca la sació, nunca llenó, nunca se quitó esa sed que ella tenía. Sin embargo, llega Jesucristo y Él cambia su vida, y Él, a través de esa plática que tuvo con ella en ese pozo, le da un giro a su vida de 360 grados, digo yo. Porque es así, cuando Él llega y le dice que le diera de beber, ella se queda sorprendida de lo que Dios le estaba diciendo, y porque ella en ese momento se sintió importante, porque ni un varón la había hecho sentir tan importante, y porque Dios tenía una delicadeza. Dice la palabra que Él llegó con una delicadeza. Jesucristo no tomó en cuenta todo cómo eran los samaritanos ni los judíos. Él no hizo excepción de personas, y Él no lo hizo con esta mujer. Él fue a ese encuentro con ese propósito de darle salvación a la vida de esta mujer. Hoy podemos aprender que ella nos enseña a testificar. ¿Y qué quiere decir? Yo lo veo como una cualidad en esta mujer, que fue una mujer que fue a evangelizar. Fue una mujer que evangelizó sin tener un conocimiento de la palabra, sin estar preparado. Amadas hermanas, en esta noche yo te invito que ahí donde tú te encuentres, en tu sala y en tu cocina, tú hagas esta oración. Si tú no la has realizado nunca, has realizado esta oración. Es un encuentro que tú tengas con nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por todos mis pecados, Señor. Renuncio, Señor, a todo pacto que yo haya hecho en este mundo, Señor. Hoy, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Que tú hagas esos cambios que tengas que hacer, Señor, en mi corazón. Que seas tú transformando, Señor, todo lo que tú quieras, Señor, en mi vida, Señor. Hoy, Señor, te agradezco, Padre, por lo que tú has hecho, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás trabajando en mi vida, Señor, y que tú lo harás con cada mujer, Señor, que hoy realizó esta oración. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanas, hoy fue para mí un placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta enseñanza que Jesús me permitió en esta noche. Me despido de ustedes dándole las gracias por su tiempo, y porque esta fue una enseñanza que hoy en mi vida está haciendo un cambio. Gracias. Bendiciones, hermanas, ya estamos de vuelta. Esperamos que haya sido de gran bendición esta hermosa enseñanza de la mujer samaritana, la cual tuvo un bello encuentro con nuestro amado Jesús, y donde podemos aprender que nuestro amado Jesús no vio la condición de ella. Él la llamó y
nos podemos dar cuenta que ella se sintió muy especial al recibir este trato de parte de nuestro amado Jesucristo. Y bueno, ella se dio cuenta que era Jesús el único que podía saciar esa sed que ella tenía. Y bueno, hermanas, qué bonita enseñanza, qué bonita palabra de parte de nuestro Dios. Bendecimos en gran manera la vida de nuestra hermana Karina, que hoy compartió esta palabra de parte de nuestro amado Dios, que el Espíritu Santo estuvo trabajando en ella y enseñándole y enseñándonos a nosotros igual esta bella palabra, la verdad muy hermosa, hermanas. Y bueno, les invitamos a que sigan con nosotros en nuestras siguientes transmisiones, que nos sigan a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, y también a que estés pendiente para el siguiente episodio que vamos a tener. No te lo pierdas porque va a estar muy interesante. Así que nos vemos en nuestro siguiente episodio de Café Literario para Mujeres. Dios les bendiga.